Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, su cita médica de todos los días en Canal 21. Estamos en el día martes 25 de julio y tal como les habíamos dicho, hoy vamos a tener un tema dedicado a la salud de nuestros niños, específicamente el corazón. Vamos a hablar de las arritmias cardíacas en los niños. Veamos la siguiente cápsula y les presento a nuestro panel de profesionales invitados que nos acompañan este día. Una arritmia es cualquier cambio en el ritmo regular y uniforme de los latidos del corazón, es decir, que puede latir más rápido o despacio, saltar un latido o detener los demás. Este problema puede ser provocado por un defecto del corazón o como respuesta a factores externos como fiebres, infecciones y ciertos medicamentos. La mayoría de las arritmias son inofensivas, pero algunas pueden ser serias e incluso mortales. Si el corazón de tu hijo late demasiado rápido o demasiado lento, puede afectar la capacidad del bombeo de sangre al resto del cuerpo de manera eficiente. Un flujo irregular puede dañar los órganos, incluyendo los riñones, el hígado, el mismo corazón y el cerebro. En los niños, reconocer los síntomas de una arritmia depende de la edad y madurez, es decir, que entre más grandes estén, ellos pueden describir los síntomas o cómo sienten el latido de su corazón. En cambio, en los más pequeños se notan cambios como palidez en la piel, irritabilidad y desinterés en la comida. ¿Quieres conocer más sobre las arritmias cardíacas en niños, sus síntomas, diagnóstico y tratamiento? Quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará abordando este interesante tema. Acompáñanos. Le damos la bienvenida a nuestros especialistas. El primero de ellos, el doctor Ronald Pérez, nuestro pediatra invitado. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Gracias, realmente un placer siempre estar acá en el programa, compartir contigo, Liz, y con nuestros colegas sobre un tema tan interesante como este. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Le damos también la bienvenida a nuestra amiga cardióloga electrofisióloga, ya vamos a saber más adelante cuál es esta subespecialidad, la doctora Marta Reyes. ¿Qué tal, doctora Reyes? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, pues, y un gusto estar aquí compartiendo con los demás colegas aquí para hablar un tema tan importante como son las arritmias cardíacas. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Y le damos la bienvenida a nuestro cardiólogo pediatra, el doctor Jorge Manuel Guevara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo en tu programa nuevamente y con toda la familia salvadoreña que nos observa desde su casa, igual con mis dos colegas y viendo más que nada el tema que nos apasiona a los tres, ¿verdad? Los niños y el corazón, ¿sí? Sí. Esa es una mezcla interesante, definitivamente. Bueno, hablemos un poquito qué son las arritmias cardíacas y hablemos un poco de generalidades al respecto, Jorge Manuel, por favor. Ok, como nosotros sabemos, la vida es un ritmo, ¿verdad? Todo tiene ritmo, todo tiene ciclo y la ciclicidad es la vida. Pero cuando nosotros perdemos el ritmo de nuestro corazón por una variedad de cosas que vamos a hablar al respecto, entonces estamos presentando una arritmia. Hay diferentes tipos de arritmia. Entonces, para ponerlo de forma mucho más sencilla, ¿sí? Es como si uno esté escuchando, por ejemplo, la canción que está de moda, que es Despacito, y usted ya sabe cómo va a ir, y de repente se acelera demasiado o se hace muy lento, entonces ya la canción ya no suena bien, y entonces, hablando del corazón, eso es una arritmia. O sea, definitivamente, como su nombre lo dice, se pierde el ritmo. O sea, el ritmo ya esperado, el ritmo que ya tenemos conocido, de pronto se hace o más rápido o más lento, y se pierde ese espacio que debería de haber, ¿sí? Más o menos. Exactamente. Bueno, a ver, Ronald, contanos un poco qué tan frecuentes son las arritmias y qué tan temprano se pueden encontrar o sospechar. Pues en realidad si lo comparamos con algunos otros problemas de salud en la niñez, no son tan frecuentes. Sin embargo, nunca debemos de perder la vista, el sentido de saber de que están ahí. Cuando nosotros decimos dónde pueden aparecer, bueno, tan temprano como en la edad neonatal.
y la aparición es tan sutil en que podemos ver nada más una palidez, un poquito de aumento de la frecuencia respiratoria en el bebé y no tenemos ningún otro síntoma más que ese. Y de ahí dependerá la curiosidad del médico que está tratando para poder ir a examinar y normalmente lo que encuentra es eso, ¿verdad? Una anomalía en el ritmo. La mayor parte de veces es un ritmo más acelerado de lo normal. Y ahí tenemos que hacer la intervención, enviarlo, obviamente ese tratamiento es exclusivamente hospitalario y vamos a tener que referirlo. Y luego a lo largo de la infancia, en la edad preescolar y escolar también pueden aparecer, dependiendo del tipo de arritmia que ya vamos a hablar más adelante, cuáles. Y ahí probablemente sí podamos identificarlo de una mejor manera. A veces ya el niño puede sentir y decir lo que él siente, que siente una palpitación en el corazón, o podemos ver lo que de repente está haciendo su actividad física normal y lo que antes hacía bien ahora le produce dificultad para respirar y ya se sienta y se queda esperando poder recuperar el aliento. Y esas son algunos síntomas que nosotros podemos observar y que nos pueden hacer pensar en eso. Y ya en el adolescente también habrán otras causas que van a poder producirlo. Muchas veces también ya ahí hay que pensar en relacionados con alguna ingesta, ya el adolescente puede hacerlo incluso voluntariamente. Y también vamos a tener que orientar en base a eso el diagnóstico que nosotros vamos a hacer. Muy bien, por lo tanto las arritmias pueden aparecer en cualquier fase de nuestra vida, al igual que en los niños en cualquier fase, ¿verdad? Tanto al nacer como en la edad preescolar y en la adolescencia, y lógicamente van a tener diferentes causas en cada una de las edades. Hablemos un poco de eso, doctora, las diferentes causas según edades. Hay, por ejemplo, como habíamos mencionado, hay arritmias que se acompañan de ritmos cardíacos lentos y otras en el cual la frecuencia cardíaca es muy acelerada y es lo que se llama taquicardias. En cuanto a las arritmias con ritmo cardíaco lento, aquellas asociadas ya sea porque el corazón late de forma normal pero de forma muy lento, es lo que llamamos bradicardia sinusal. Y otras que es porque hay un bloqueo en la conducción eléctrica del corazón y a eso es lo que llamamos bloqueo AB completo. Este tipo de bloqueos puede detectarse desde la vida intrauterina. En la etapa fetal incluso podemos detectar a través de ultrasonografías que se realizan a la madre que los latidos del bebé están muy lentos. En este caso, pues tiene que establecerse un manejo multidisciplinario para que cuando el niño nazca se implante un marcapaso de forma inmediata para que pueda continuar la vida. De lo contrario, a ver, cuando hablamos entonces de bradicardia, o sea, muy lento, bradis, ¿verdad? Lento. Sí. En la vida fetal, nosotros estamos, el rango que nosotros manejamos de frecuencia cardíaca fetal anda entre 110 latidos por minuto hasta 160. ¿Estamos en la misma sintonía? Sí, claro. Abajo de 110 ya es bradicardia. Ya tenemos, es bradicardia y tenemos que, si no está en un momento, por ejemplo, en un momento en trabajo de parto, sino que en cualquier momento durante el control prenatal, obviamente es nuestra obligación, en mi caso estoy hablando como ginecóloga, como obstetra, es mi obligación pedir un ecocardiograma fetal. Claro, exacto. Sí. Y si se diagnostica, pues ya se sabe que al nacer este niño hay que darle seguimiento y que al nacer probablemente necesitará un marcapaso. Un implante de marcapaso. Sí. Muy bien. Ahora hablemos las causas según a medida van creciendo. ¿Qué otras causas hay? Dentro de las mismas causas tenemos también aquellas que se asocian a enfermedades de transmisión genética, como el síndrome de QT largo, síndrome de QT corto o el síndrome de Brugada, que estos son nombres que se establecieron de acuerdo a mutaciones en ciertos canales específicos de algunas moléculas que se determinaron y pueden ocasionar en los niños que tengan episodios de taquicardia o algunas veces el niño se desmaya de manera repentina o algunas veces piensan que es una convulsión. Entonces es importante que ante cualquiera de estos síntomas también se consulte y se lleve donde un cardiólogo pediatra para que pueda determinar en un electrocardiograma si hay alguna de estas alteraciones que puedan ser las causas de las arritmias del niño, debido a que estos están asociadas a muerte súbita o muerte repentina en la edad pediátrica. Muy bien, pero generalmente dan un aviso. Sí. O sea, no, sí. Por lo general, no es que vaya a despuntar repentinamente con una muerte súbita, o sí, puede hacerlo. Puede hacerlo, ese es el problema, de que sí puede y no hacerlo. Tener ni siquiera ni una idea de qué es lo que el niño tenía previamente. Dígame, Jorge. Sí, de hecho es algo muy importante que nosotros vamos a decir y que estábamos hablando con los colegas atrás, es tener historia de
neonato que haya muerto sin causa aparente. A veces es un signo de alarma de alteraciones genéticas en la conducción del corazón, o sea, que causa, como decía la doctora, el síndrome de Cute largo, y estas, como digo yo, se transmiten con alta dominancia de papá, mamá, la hija, la nieta, todo el mundo. Entonces, cuando uno llega donde el cardiólogo pediatra, usualmente nosotros le preguntamos, mire, ¿ha tenido usted en la familia a alguien que haya fallecido sin causa aparente, ya sea antes de los 45 años o de recién nacido? Y si la respuesta es sí, entonces podemos levantar y empezar a preguntar algunas señales de alerta. Pero esto es lo que nosotros conocemos como la muerte infantil de cuna o la muerte de cuna. Entonces, se teoriza, porque tenemos aquí algunas dudas acerca del respecto, que un gran porcentaje de la muerte de cuna es debido a arritmias cardíacas. Y cuando vamos a estudiar a los papás, entonces encontramos que los papás tienen esa misma señal de arritmia cardíaca, pero nunca debutaron probablemente con sintomatología, sino que está ahí latente. Y vamos a depender una bomba de tiempo, una bomba siempre. de tiempo, sí. Claro. Siendo siempre una bomba de tiempo. Bueno, muy interesante. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, pienso que tiene que tener mucho cuidado, tal vez en los alimentos que les damos, ¿verdad? Que vayan bien limpios, bien aseados, ¿verdad? En eso, y también que no anden comiendo muchas cosas sucias, tal vez del suelo. No, yo pienso que tal vez evitar las grasas, ¿verdad? Pues atenderlos mejor, ¿verdad? Y darles la medicina, llevarlos a control. Y más que todo el cuidado, ¿verdad? Pues llevarlo al médico para que lo observe a ver qué es lo que tiene, porque uno en la casa no puede hacer nada. Bueno, quizás evitando también darles mucha soda, porque la espuma de la soda les perjudica en el corazón. Y también no agitarlo mucho al sol también, porque es de tenerles un especial cuidado, porque si no de eso se enferman, ¿verdad? Bueno, pues cuidarlo lo más que puedan, en la alimentación más que todo. Tener o sea, cómo decírselos, porque acuérdense que son unos bebés, aunque ya sean un poquito más adultos, pero igual hay que saberlo decir, porque es un impacto, aunque uno de mayor ya lleva un impacto bastante fuerte, ya no digamos un niño. Muchísimas gracias a las personas que respondieron amablemente a nuestro sondeo por las calles. ¿Qué debemos hacer en caso de que nuestros niños tengan un problema en el corazón? Pues lógicamente hay que dividirlo, ¿verdad? Ya estamos hablando de las causas y me decían los doctores que vamos a continuar con aquellas causas de los niños que tienen el corazón sano y aquellos que ya tienen un diagnóstico, una enfermedad cardíaca. A ver, continuemos. Martita. En cuanto a los pacientes pediátricos, pues tienen un contexto diferente que un adulto, ¿verdad? Hay que dividirlos en aquellos si tienen una cardiopatía estructural o si han sido operados por cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Y en aquellos que tienen corazón sano. Dentro de los que tienen corazón sano podemos encontrar algunas arritmias que no tienen mayor connotación o muchos síntomas en el paciente. Podemos tener la arritmia sinusal respiratoria, que únicamente es un hallazgo en el electrocardiograma, pero que no ocasiona mayor síntoma y que al contrario es de forma esperada. Es lo esperado que pueda encontrarse en adolescentes o preadolescentes. Tenemos también la arritmia aparte de la arritmia respiratoria, la taquicardia sinusal, que puede ser asociada a situaciones de estrés como la ansiedad, un episodio febril, puede ser desencadenar una taquicardia sinusal y que únicamente al corregir la causa, pues tenemos el tratamiento de la arritmia. Es decir, estos son, como dijéramos, los tipos benignos de arritmias que no nos van a llevar a la muerte. ¿Sí? ¿O pueden? No. No. Estas son al tratar la causa de base. Solo pues se trata la causa de base, en el sinusal. caso del estrés, la ansiedad. Y el otro era la otra causa que mencionó. La fiebre. La fiebre, en el caso de la fiebre. Sí.
Okay. En niños que han sido operados de corazón abierto, pues podemos encontrar flóter, taquicardias auriculares y muy raramente episodios de fibrilación auricular en niños. Y si, dentro de los más frecuentes tenemos las arritmias o episodios paroxísticos de taquicardias supraventriculares, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un hallazgo, una descripción del electrocardiograma, ¿verdad? Que la taquicardia se origina porque hay un cable eléctrico extra en el corazón del niño. Entonces esto origina la taquicardia. Puede haber también un circuito eléctrico dentro del nodo AB, que es una estructura de conducción del corazón, y estos son lo que originan las taquicardias en los niños. Bueno, por lo tanto, en general podríamos decir que el corazón, como tiene una función de bomba y una función eléctrica, ¿verdad? Sí. Entonces, las arritmias pueden estar siendo, dependiendo a dónde está el problema, el tipo de arritmia, ¿sí? Y la causa. Pero los signos y los síntomas que estos se van a presentar o que vamos a poder observar los padres de familia y por los cuales consultar, ¿cuáles son en general los que podemos tener presentes, Ronald? Bien, como habíamos mencionado, el aumento de la frecuencia cardíaca en un niño que ya lo puede manifestar, ¿verdad? Probablemente sea lo que más frecuentemente va a estar mencionando. Y muy interesante con el tema del soldeo, porque la mayor parte de las personas hacen el nexo entre lo que se come y lo que puede afectar. Y la verdad es que en los niños también hay que tener mucho cuidado. Como lo mencionaba la doctora, las taquicardias inusales, quizás una de las cosas que más frecuentemente vemos como consulta. El niño que de repente en la fiesta le dieron su pastel de chocolate, Coca-Cola y todos los dulces que se comió, eso es suficiente como para poder aumentar la frecuencia cardíaca, y de repente él lo va a manifestar, lo va a decir a los padres y los padres van a consultar por eso. El hecho de que nosotros pensemos en que sea algo benigno, por lo general no va a ser nada anormal que querramos investigar un poquito más allá y saber si hay algo más, y es donde nosotros vamos a enviar los exámenes, vamos a referirlo al cardiólogo simplemente para tener esa paz y esa tranquilidad de que efectivamente solamente es eso que está siendo desencadenado, en este caso por los alimentos. Es muy importante también el hecho de que saber algunos cambios que se están dando en la pubertad también pueden ocasionar eso. Hipoglicemias reactivas pueden dar eso, que son todas relacionadas con el tema de cómo se están alimentando, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que descartar esa parte también antes de pensar en que hay una causa más. O sea, siempre pensar en lo más sencillo. Pensamos en lo más sencillo y al descartarlo vamos a dar el siguiente paso, que ya involucra un electrocardiograma, una evaluación de Holter, si se necesita, que es simplemente tomar el electrocardiograma, pero durante 24 horas para poder determinar si en algún momento o en qué momento se pueden dar esas alteraciones en el ritmo. Bueno, me llamaba la atención que decía que en la adolescencia, mencionaba la doctora, que también la ingesta de ciertos, ¿qué? ¿Serían drogas? ¿Podrían ocasionar arritmias? ¿O de medicamentos? Medicamentos, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ciertos medicamentos. ¿Qué medicamentos son los que Como pueden el ocasionar? salbutamol, por ejemplo, en los niños asmáticos puede dar episodios de taquicardia también. Bueno, eso también en los adultos, Sí, pero ya, ¿y qué otro tipo de medicamentos? Sí, digamos... Pseudoefedrina. Los medicamentos que normalmente venden para los síntomas de la gripe. Sí. Bueno, pero que ahora ya se supone que no traen. No están disponibles. Que no es tan disponible la disponible. Se utiliza fenilefrina, que tiene un efecto un poquito menor. Sin embargo, bueno, decir que todos estos medicamentos para la gripe también están siendo mal utilizados como precursores de algunas drogas sintéticas, ¿verdad? Por ende, estas drogas sintéticas que se utilizan así, ese es uno de los mayores peligros, ¿verdad?, que pueden dar un problema de una arritmia, y es lo que usualmente va a pasar en los chicos que vienen, las ingieren por diferentes motivos. Aquí tal vez las drogas sintéticas no están tan metidos, ¿verdad? Utilizamos más o utilizan los adolescentes otro tipo de drogas o los jóvenes, pero sí hay que pensarlo, ¿verdad? Sí. Media vez el pediatra tiene una sospecha, ya sea porque el niño tuvo un desmayo o lo vieron en el colegio palidito y dijo que sentía que el corazón le latía muy rápido, y el pediatra decide que sería buena una evaluación por cardiólogo. ¿Cómo es el abordaje? Ok. El abordaje por sospecha de arritmia se divide según la edad. Dependiendo, como ya lo hemos dicho como creo que 3 veces,
la madurez del lenguaje del niño nos va a dar la pauta dependiendo de qué tan hábil sea para expresar sus síntomas. Del lactante para abajo, como no nos pueden hablar, a veces son, y vamos a recordar esta palabra importante, episodios, momentos fugaces, en los que el niño se puede poner pálido o morado, puede respirar muy rápido, tener aleteo nasal, ¿sí? O llorar, es un llanto muy diferente al llanto habitual del niño, es un llanto estridente, irritable, ¿sí? El niño literalmente se siente mal y puede tener frialdad generalizada y después, corte A, eso se puede normalizar. Entonces tenemos varios ciclos, eso es lo que nos da la pauta en el lactante, ¿verdad? Ahí te le podemos dejar, como ya decíamos, el examen de choque es un electrocardiograma, si está en el momento, pero las arritmias, como vamos a decir, usualmente son momentos en la vida, son momentos que pueden ser en 24 horas, son momentos que pueden ser en 48 horas, en una semana, en un mes. Entonces vamos a dejar un holter y a veces vamos a dejar varios holters, dependiendo si no podemos controlar, ¿verdad? Ya cuando estamos en la etapa del escolar y el preescolar, ¿verdad? Del preescolar para atrás, incluyendo el neonato, vamos a ver si tiene algún soplo o un ruido en el corazón que nos indique que tiene una parte anormal, una parte extra o le hace falta una parte, porque esa puede ser una base para una arritmia. ¿Sí? Y a medida que partimos ya del escolar alrededor del 5º, 6º grado hasta el preadolescente y el adolescente, a veces vamos a tener sintomatología que a veces tendemos a confundir en la sociedad actual como normal ansiedad, de la adolescencia como y la ansiedad. ansiedad del adolescente. Sí, es más usual en las pacientes del sexo femenino que, no, es que lo que pasa es que estaba muy nerviosa porque tenía un examen en el colegio, ¿sí? O que la invitaron a una fiesta y que no la dejamos ir y entonces dijo que después que le sentía que el corazón le iba rápido y todo, pero el novio no le habla o se enojó con el novio, ¿sí? Pero tenemos que diferenciar entre cosas incidentales y tener memoria, hacer memoria para atrás como papá. Si había tenido algún otro de los episodios que yo le mencioné antes, ¿verdad? Llorar repentinamente de una forma diferente, irritable, ponerse pálido, como dijo usted, doctora, desmayarse, ¿verdad? Porque puede ser que desde la etapa de chiquito, ya lo hemos dicho, desde la etapa fetal podemos descubrir arritmia, ¿verdad? Que la arritmia haya estado incesantemente y paulatinamente estando ahí, ¿verdad? Y se esté expresando más ahora en la adolescente. Entonces lo que vamos a hacer usualmente es un holter, 2 holters, 3 holters, quitar todas las cosas que hemos dicho que le pueden dar arritmia, el café, el chocolate, las bebidas energéticas, por no hacer comerciales, ¿verdad? Sí, vamos a dar nombres. Todos los energizantes. ¿Sí? Todas las bebidas energizantes. Y interesante también las cosas naturales que se emplean como medicamentos naturales. ¿Sí? Muchas de las cosas naturales van a tener algunos subproductos que van a tener acción sobre el corazón. Y la gente que usualmente usa cosas naturales tiende a estar, por ejemplo, a favor de la cannabis sativa o de la marihuana, ¿sí? Entonces, esta es una droga recreativa que puede causar, y está bien documentada, taquicardia supraventricular durante el evento del consumo. Entonces, todas estas cosas naturales que a veces no tenemos cómo medir qué es lo que le estamos dando del compuesto y para qué, también puede dar causas de taquicardia, sea sinusal, como decía la doctora, por ejemplo, el té de grama de limón, es un diurético natural. El zacate de limón. El zacate de limón es un diurético natural que puede causar deshidratación severa. Entonces la reacción normal es aumento de la frecuencia cardíaca y sensación de sentirse mal. ¿Sí? Si se dan en concentraciones anormales, ya he visto yo varios casos. Y así hay varias cosas naturales que tal vez tenemos que ir quitando, porque a veces llegan los papás, mire, ahorita solo le estoy dando aceite de noni con clavo. Y si lo dejamos de dar y cesan las alteraciones de eventos, sí. Porque son cosas interesantes, definitivamente son cosas que nos venden como naturales, pero que no sabemos esos productitos que están en letras tan chiquititas que a lo mejor no alcanzamos ni a leer, que pueden estar teniendo influencia en la conducción cardíaca. Bueno, entonces vámonos a una pausa, pero antes quiero que veamos la siguiente cápsula. La doctora Guevara, María Mercedes, pediatra neonatóloga, nos habla sobre el manejo de las arritmias en los recién nacidos. Vamos a un corte y volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es María Mercedes Guevara de Morán, soy pediatra neonatóloga y este día estaremos hablando de las arritmias en el recién nacido. Las arritmias son trastornos en la frecuencia cardíaca del corazón del bebé. El corazón puede estar acelerado
o disminuyen su frecuencia cardíaca. Estos trastornos pueden ser secundarios a otras cosas que se pueden corregir en el momento, como por ejemplo fiebre, infecciones, problemas en el azúcar, falta de líquido o problemas en los electrolitos. La mayoría de veces, al corregir estas causas, las arritmias mejoran. También puede ser secundario a trastornos en la estructura del corazón o problemas en el ritmo cardíaco, en la conducción nerviosa del corazón. Cuando tenemos arritmias del recién nacido, hay cosas que podemos observar que nos pueden dar algunas pistas de probables problemas del ritmo, como por ejemplo, ya hablamos de corazón rápido o lento. También puede ir acompañado de sudoración, palidez, una coloración moradita de la piel, vómitos o rechazo a la alimentación. Si usted cree que su bebé padece de un problema del ritmo, comuníquese con su pediatra. También, si usted tiene un problema cardíaco conocido en su familia o está tomando antiarrítmicos y está embarazada, no deje de consultarnos. Si usted sospecha que su recién nacido tiene un trastorno del ritmo, por favor consulte con su pediatra. No lo automedique y acuda inmediatamente a un centro de salud. Soy la doctora María Mercedes Guevara para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Estamos hablando de las arritmias cardíacas infantiles y en este bloque quisiera yo continuar que nuestros colegas nos sigan hablando sobre los métodos de diagnóstico y tratamiento, pero antes quisiera que Ronald nos hablara un poco de la importancia de la historia clínica, los antecedentes y de que la madre, si está lactando, nos diga todo lo que toma, ¿cierto, Ronald? Sí, así es. Siempre es algo que en el control normal del niño siempre preguntamos y hablamos con la madre, qué es lo que está ingiriendo, cuál es la dieta normal, algunas recomendaciones que se pueden hacer, pero muchas veces nos olvida preguntar qué medicamentos está tomando, ¿verdad? Obviamente, si la conocemos desde antes, vamos a saber que hay un antecedente de algún problema del corazón que necesite estar tomando medicamentos. Si es una arritmia, obviamente estará con un antiarrítmico. Y definitivamente en este caso vamos a tener que obviar la lactancia materna. Sabemos que estos medicamentos pueden pasar a través del pecho y en este caso el niño va a tener un efecto secundario a ese medicamento. Entonces ahí es una de las pocas ocasiones en las que lamentablemente como pediatras vamos a tener que decirle, mire, vamos a recurrir a una fórmula láctea para poder seguir alimentando al bebé debido a ese tratamiento que se está tomando. Entonces debemos de pensarlo siempre para que no suceda de repente algo que la mamá tal vez no había logrado hacer el match, que ese medicamento que está tomando podía afectar al bebé y así de esa manera poder prevenir cualquier efecto secundario que pueda producirse en el niño. Y obviamente a medida van creciendo los niños, también la madre tiene que poder decir qué medicamentos, qué alimentos nuevos ha introducido. Y ya en los niños escolares, lo que estábamos hablando, los adolescentes, preadolescentes, qué bebidas toman, porque sí, definitivamente los energizantes, lo que hablábamos, están a la orden del día en muchas tiendas y cafeterías en diferentes colegios. Hay un componente que no falta en ninguna bebida energética y es la cafeína, ¿verdad? Algunas con mayor cantidad, otras con menor cantidad. Pero hay otros elementos que están descritos como naturales en la bebida energizante que al final vienen teniendo el efecto de la cafeína. Entonces, estamos dando un shot que nosotros pensaríamos que equivaldría nada más a 3 o 4 tazas de café y eso podría aumentar a 12 o 14 tazas de café. Entonces, ¿te imaginas el efecto que puede tener eso en el corazón de un niño sano? Ya no dijéramos en el corazón de un niño que ya tenga un problema. Y mucho cuidado también, porque de repente pueden llegar con una botellita que la compró en el cafetín del colegio, ¿verdad? Y muchos papás se han dado cuenta de esa manera y hay que ir y decir, miren, no pueden estar vendiendo esto
en el cafetín del colegio, ¿verdad? Hay países que ya tienen incluso proscrita Regulación. la venta, ya está regulada la venta de bebidas energizantes. Lo que sucede es que nosotros quizás estamos acostumbrados a ver estas bebidas como algo sencillo porque las vemos tan a la disposición, o sea, un energizante, nadie se imagina que puede realmente causar tanto daño. Tómatelo para estudiar para el tómatelo para que examen. puedas estudiar, para que vayas a hacer ejercicio, para que rindas mejor en el partido, ¿no? Sí, exacto. Entonces puede realmente. Bueno, Martita, sigamos hablando de qué otros métodos diagnósticos podemos echar mano en casos de arritmias. Como se mencionó, pues el electrocardiograma muchas veces puede estar negativo debido a que en una situación de reposo el niño no podemos encontrar la arritmia que presenta, sino que ya solo ante una situación de estrés. Entonces, para reproducir esto podemos realizar una prueba de esfuerzo, que es colocarlo en una banda y que se está monitorizando el ritmo cardíaco y ver si ante el esfuerzo pues ya se desencadena la taquicardia que presenta clínicamente. El ecocardiograma también es fundamental debido a que nos puede dar una información a ver si hay un cortocircuito entre ambas aurículas, entre ambos ventrículos, que estas alteraciones se asocian con crecimiento del corazón. Al haber crecimiento del corazón, pues se generan áreas que son de fibrosis, que son los que originan en un futuro pues la arritmia cardíaca. Entonces, para determinar si hay alguna de estas alteraciones y necesita una corrección quirúrgica, pues se necesita el ecocardiograma, o si estamos ante un niño con un corazón estructuralmente sano, pues también nos orienta de qué tipo de arritmia es la que puede presentar. Y dentro de lo más novedoso que tenemos, hay ciertos aparatos que se llaman monitores de ASA, por ejemplo, en aquellos niños que únicamente se desmayan y tenemos un electrocardiograma normal, Holter normal, no se indujo ninguna taquicardia en la prueba de esfuerzo. El monitor de ASA nos sirve, se implanta de forma subcutánea en el paciente y ya sea la mamá o el niño, si ya pues puede decir a qué horas tiene los síntomas, se anota y ya se revisa como similar a un marcapasos para ver qué tipo de arritmia fue la que presentó el niño, y si en ese momento pues no presentó ningún tipo de arritmia, ya pues vemos que se retira y vemos que puede ser algo, un estrés, ansiedad, que es lo que origina los síntomas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también existe, no sé, la otra vez veíamos que hay esta resonancia magnética cardíaca. ¿En estos casos tiene alguna ayuda? ¿Tiene alguna ayuda para las arritmias o no? Sí, se puede utilizar, digamos, cuando en el ecocardiograma vemos que hay alguna anomalía que pueda definirse mejor con una resonancia magnética, puede complementarse el estudio con una resonancia magnética cardíaca, o a veces también hay alteraciones en las arterias coronarias que pueden generar este tipo de arritmias en los niños. Ahora voy a preguntar algo, ¿todas las arritmias deben tratarse? Es una pregunta muy interesante. Hay criterios para decidir cuándo tratar algunas ¿Cuándo arritmias? tratarlas? ¿Sí? ¿Qué les parece si los vemos después de la pausa comercial? Vamos a ir a un corte, pero antes quiero que vean en la siguiente cápsula el doctor Ernesto Sol, psiquiatra infantil, nos habla sobre esos episodios de ansiedad en los niños que pueden causar taquicardias u otro tipo de arritmias. Veamos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es el doctor Ernesto Armando Sol Schofler. Soy médico psiquiatra infanto-juvenil y el día de hoy estaremos hablando de los trastornos de ansiedad que ocurren en los niños que simulan una arritmia o taquicardia. Los trastornos de ansiedad en los niños pueden ocurrir a partir de los 5 o 6 años de edad. Y dentro de los trastornos de ansiedad del que me voy a referir ahora son los trastornos o ataques de pánico. Este ataque de pánico puede ocurrir desde la infancia y los síntomas son la falta de aire o presión en el pecho, dificultad para respirar y el sentir el corazón acelerado o taquicardia o palpitaciones en las que el niño siente el corazón latiendo porque normalmente no lo sentimos latir. Estos síntomas suelen aparecer de forma súbita y suelen durar aproximadamente minutos o pueden durar hasta horas los ataques. Las causas de estos ataques de ansiedad, el principal es la causa biológica en la que tenemos una disminución de un neurotransmisor en el cerebro que se llama serotonina. Al disminuir la serotonina se empiezan a presentar estos tipos de síntomas. También pueden relacionarse en situaciones traumáticas que han tenido los niños, como separación de sus padres o algún tipo de estrés que podamos tener en el niño, estar en exámenes, cambio de casa.
pérdida de alguno de los padres, enfermedad de los padres. Toda situación que involucre estrés en los niños se puede manifestar en este tipo de síntomas. La otra causa muy importante es la causa genética, en la cual se ha estudiado que la ansiedad en los niños, en los adultos, tiene una explicación genética. Por lo tanto, si uno de los padres padece de ansiedad, el riesgo es del 30% a que el niño lo tenga. Pero si ambos padres la tienen, puede tener hasta el 70% de riesgo para que el niño presente este tipo de trastornos. Y es importante también mencionar que este trastorno de ansiedad en los niños no le va a ocasionar nada grave al niño. Quiere decir que el niño no se va a morir del corazón. El corazón es sano, la estructura cardíaca es normal. Y si lo lleváramos a hacerle un examen al cardiólogo o al médico o al pediatra, los resultados salían absolutamente normales. Y como recomendación, pues es evitar el estrés en los niños que participen en actividades más recreativas, no presionarlos tanto. Mi nombre es el doctor Ernesto Armando Solschofler para Salud TV y nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de las arritmias en los niños. Nos habíamos quedado pendientes de cuándo vamos a tratar una arritmia. Habíamos dejado al doctor Guevara aquí a medias. A ver, Jorge Manuel. Este tema es muy interesante porque a veces vamos a ver en todos los tratados que hay un cierto porcentaje de permisión para la extrasístole dentro de toda persona. Podemos hacer un holter tal vez de todas las personas que están aquí en el set y vamos a encontrar menos del 1% de arritmias por ahí, ¿sí? Pero no son sostenidas, es decir, nada más es un latido extra anormal, ¿sí? Pero no son varios consecutivos, no se acompañan de sintomatología, o sea, no siente nada la persona, ¿sí? Y no están asociadas a ninguna otra enfermedad, que puede ser una enfermedad de depósito, o sea, algo que se nos esté llenando dentro de los tejidos cardíacos, ¿sí? Lupus, alteraciones inmunológicas y todas estas cosas, ¿ok? Entonces, si ya tenemos sintomatología, encontramos arritmia en un holter arriba, algunos estudios dicen arriba del 10%, otros dicen arriba del 6%, entonces tenemos que empezar, lo primero es ver si esta arritmia, puede poner en peligro la vida o nada más necesita tratamiento farmacológico. ¿Okay? Lo vamos a ir en esos dos. Entonces, muchas arritmias pueden disminuir la sintomatología, ¿sí? Nada más con tratamiento farmacológico. Y vamos a hacer aquí la salvedad, no hay drogas específicas para niños, sino que son las mismas drogas antiarrítmicas que se dan para los adultos en dosis diferentes. Menores. Pero a veces vamos a recomendar un poquito más de cuidado que con la ingesta de los adultos, ¿verdad? Son un poco más rígidos en la administración de los horarios. Podemos ocupar beta-bloqueadores, podemos ocupar, lo que no vamos a ocupar nunca es inhibidores de los canales del calcio en pediatría, eso jamás vamos a ocuparlo, ¿sí? Y podemos ocupar amiodarona, aún con los muchos efectos secundarios que tiene. Si no tenemos ninguna otra opción, pues vamos a ocupar la amiodarona, que es mucho riesgo. Y si la función cardíaca se mantiene, si mejora la sintomatología, a veces podemos considerar nada más dejarlo con tratamiento oral, ¿sí? No son dulces, no los vamos a dar a la primera, a veces vamos a decir lo que ya dijimos, quitar las cosas de base, que tome Coca-Cola, que tome café, que tome té, que tome bebidas energéticas, todas esas cosas, vamos a intentar no darlo, ¿verdad? Recomendaciones, algunas otras cosas. Pero si lo tenemos que dar o decidimos que la arritmia pone en peligro la vida, entonces tenemos un tratamiento invasivo, que es lo que la doctora Marta Reyes es especialista, y no sé si nos podría comentar. Muy bien, a ver, de eso se trata la electrofisiología. De eso se trata, la electrofisiología es el estudio del circuito eléctrico, de los cables, digamos, de la electricidad del corazón. Entonces, como mencionaba Jorge Manuel, pues los fármacos, los betabloqueadores o algunos antiarrítmicos son una buena opción.
al darlo por kilo de peso, como está establecido, ¿verdad? Sin embargo, como sabemos, todo fármaco tiene su efecto sobre el tejido que queremos que actúe, que en este caso el sitio de la arritmia, pero también tiene otros efectos secundarios sobre el corazón. Entonces, en el caso de algunos beta bloqueadores antiarrítmicos, bajan mucho la frecuencia cardíaca en el niño o la presión arterial, por lo cual a veces no son tolerados por el paciente. O incluso también la arritmia es resistente al efecto de los medicamentos, por lo cual es importante que todos tengamos en cuenta que ahora hay nuevos procedimientos intervencionistas con los cuales se puede curar la mayoría de las arritmias cardíacas, y esto es mediante un estudio electrofisiológico que consiste en introducir catéteres a través de una de las venas de nuestra ingle. Estos se suben dentro de las cavidades del corazón, se realizan ciertas maniobras o pruebas ya en el laboratorio de cateterismo y tratamos de identificar el sitio donde se origina la arritmia para poder ir a aplicar radiofrecuencia o calor y de esta manera pues eliminar el circuito que originó la arritmia. Entonces ya el paciente ya no necesita seguir tomando medicamentos y pues puede hacer todas sus actividades de forma normal. En los niños pues se prefiere que sea mayor de 20 kilos cuando ya se pueda realizar este tipo de procedimientos debido al diámetro de los catéteres que se utilizan. Y pues como procedimientos invasivos pues pueden haber ciertas complicaciones, ¿verdad? Que si el diámetro también de la vena del bebé es muy pequeña, entonces se prefiere que ya sea cuando ya tiene más de 20 kilos. Exactamente. Más aumento en peso. Sí. Bueno, muy interesante. Vamos a ver la siguiente cápsula del doctor Carlos Alberto Villalta Barberena, neumólogo pediatra, nos habla sobre las arritmias de origen respiratorio. Vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Muy buenas tardes, soy el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena, tisioneumonólogo. Esta tarde hablaremos de la arritmia sinusal respiratoria. En la vida ordinaria nosotros estamos acostumbrados a que el doctor nos toma el pulso, con lo cual está viendo cómo son los ruidos, latidos, sonidos que vienen por la vía vascular y dice tiene tanto de pulso. Quiere decir que está contando esos latidos que el corazón está enviando. Latidos, corazón, pulso, sistema vascular. Esto tiene un ritmo que cuando por uno u otro motivo se altera, podemos hablar de que hay una arritmia, o sea, una pérdida del ritmo normal. Cuando esto ocurre durante la respiración, observamos que cuando yo inspiro, mi latido cardíaco o mi pulso aumentan. Y cuando yo expiro, o sea, cuando yo saco el aire, mis latidos cardíacos y mi pulso disminuyen, porque así lo ha decidido un estímulo que a través del tronco encefálico se ha transmitido hacia el nervio vago y este ejecuta, ordena que se dé ese enlentecimiento o esa rapidez de pulso que a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que yo debo de hacer en esas circunstancias? Tomarlo como una cosa normal desde el punto de vista fisiológico, pero si me produce una alteración clínica o yo tengo alguna duda, tendré entonces que buscar una consulta con un cardiólogo para que me evalúe mi ritmo cardíaco a través de un electrocardiograma para poder ver ese tipo de alteración y poder decir si es algo importante o no para mi estado de salud. Yo estoy sano o tengo una alteración que se está manifestando por este pequeño momento de alteración del ritmo de mi corazón y que se puede manifestar en mi pulso. Si hay un sobresalto, algo que le llamó la atención, usted debe entonces de consultar con su médico internista, con el pediatra o con un cardiólogo para que le disipe cualquier duda. Soy el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena para Salud TV. Nos veremos en la próxima. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa Arritmias Cardíacas. Hemos estado aprendiendo un poco este día de los tipos de arritmia, de las causas, de los signos y síntomas, de cómo se aborda y se hace el diagnóstico, e incluso ya se habló de cuándo tratarlas, que no todas se tienen que tratar quirúrgicamente, algunas sí, otras no, algunas con tratamiento farmacológico. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera que en este bloque mis colegas nos expliquen a los padres que están en casa viendo qué hacer si un niño de pronto se desmaya, se pone así algo, qué eventos pueden pasar en casa y qué podemos hacer relacionados al corazón. Es una muy buena pregunta. Para empezar, usualmente los niños que se desmayan y pierden la conciencia no tienen un diagnóstico previo de una normalidad cardíaca. Se dice, algunos estudios dicen de que de cada 10 personas, 7 van a tener una pérdida de la conciencia antes de alcanzar la adolescencia y nada más 2 van a buscar ayuda médica. Entonces, para empezar tenemos que definir pérdida de la conciencia, que es no reaccionar a nada. O sea, ¿sí? no es un desvanecimiento que medio se no aguadó. Es marearse, cayó. no es marearse, es caer como saco de papas. Cayó. Azotar, ¿sí? No responder a los estímulos externos y no estar realizando ningún movimiento. Hay que diferenciarlo de la convulsión. ¿Sí? Y vamos a ver muchos videos ahí en YouTube, en Facebook, de gente convulsionando, gente intentando darle maniobras para alguien que ha perdido la conciencia. ¿Sí? Esas cosas no son similares y no tienen que tomarse como similares. Todo papá o encargado de un niño debería de saber resucitación cardiopulmonar básica. Eso es una realidad, ¿sí? Porque usted en casa no sabe cuándo le puede llegar a tocar ver a su niño o al amiguito o al niño del vecino, o a un vecino o a alguien, y usted pues va a ser alguien que puede ayudar, puede salvar una vida, ¿ok? Entonces lo primero ante una pérdida de la conciencia es primero verificar respiración y circulación. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues poner la cabeza en el pecho de la persona y escuchar si tiene ritmo cardíaco y poner la oreja en las fosas nasales y ver si está respirando. Si esto ocurre, entonces, y tenemos dentro de algunos parámetros que ya no nos queda tiempo para explicarlo, ¿verdad? Entonces podemos nada más ponerlo boca arriba. O de ladito. Lo primero, si es una pérdida de conciencia cardíaca, ¿verdad? Sería ponerlo boca arriba y levantar las piernas en 45 grados. Esto hace que la sangre retorne al sistema y que nos ayude a dar perfusión cerebral. ¿Sí? En la posición de recuperación la aconsejaríamos una vez que ya empiece a tener un poquito de conciencia, o si tenemos que desplazarnos del niño para ir a buscar ayuda o tenemos que hacer otra cosa porque no podemos estarlo vigilando en ese momento. Entonces lo ponemos en posición de recuperación que diría la gente así como poner a los bolitos. De lado, por si vomita, no realiza una aspirativa, ¿sí? Y inmediatamente activar el sistema de emergencia, ¿ok? El sistema de emergencia que ya tenemos uno en El Salvador. El 132. El 132 se va a encargar de darnos indicaciones en ese momento de qué hacer, cómo hacerlo y ya hacer las llamadas pertinentes para que llegue alguien a nuestro socorro, ¿sí? Muy bien. Bueno, nos queda poquito tiempo. Tu mensaje final para la población, Ronald. Bueno, recomendación final. Siempre estar buscando más el conocimiento acerca de todos estos problemas y enfermedades. Justamente el año pasado se enfocó en un esfuerzo mundial en hablar sobre las enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades crónicas, que tienen su inicio en la niñez, definitivamente. Somos lo que hacemos, lo que comemos, etcétera, y así vamos a tener el resultado a futuro. Entonces, como padres, el poder fomentar estilos de vida saludables que nos permitan hacer con nuestros hijos, nuestras hijas, unos buenos hábitos para futuro, ¿verdad? Y que obviamente al tener la sospecha podamos hacer las consultas pertinentes en el momento adecuado. Muy bien, gracias. Doctora Marta, ¿usted quería contarnos algo más? Con respecto a lo que mencionaba Jorge Manuel, en el caso de que se haya comprobado que el episodio de pérdida de la conciencia del niño fue por una taquicardia ventricular sostenida o por una fibrilación ventricular que requirió en el servicio de urgencias una descarga eléctrica con el dispositivo externo, pues recomendarle a los padres que hay dispositivos que pueden implantarse también similar a un marcapaso que tiene la función de que monitoriza el ritmo del paciente y que si se presenta
presenta nuevamente este tipo de arritmia, puede darle una descarga eléctrica y pues continuar el ritmo normal, y ya no tiene la necesidad de ir corriendo al servicio de urgencias y que si no se llega a tiempo, pues el paciente puede morir. Este tipo de aparatos puede dar la descarga en el momento que la identifica y ya puedes continuar el tratamiento que necesita. Definitivamente muy útil, es muy salvarle útil. la vida, darle chance para llegar a para un que le centro puedan dar hospitalario. la atención médica ya con unos minutos después de que ha sucedido la descarga, pues Bueno. es una buena opción. Se nos terminó el tiempo, pero definitivamente creo que lo que tenemos que haber aprendido este día es a no faltar a los controles pediátricos con nuestros hijos, a estar pendientes de ellos y si en caso es necesario llevarlos a las especialidades correspondientes para que pueda darles el manejo adecuado, el diagnóstico adecuado y por supuesto el tratamiento. Muchísimas gracias, Jorge Manuel, doctora Martita, Ronald. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, un tema muy interesante, lo opuesto a la anorexia, es la megarexia. Así que por favor no se lo pierdan. Por hoy que tengan una linda tarde de martes y Dios me los bendiga. La salud cardíaca de nuestros niños es muy importante. Es por eso que te damos las siguientes recomendaciones. Bríndales una alimentación saludable que incluya frutas y verduras, además de otras comidas con poca grasa y azúcar. Motívalos a mantenerse en movimiento. La práctica de deportes acorde a su edad pueden ayudar a mantener su corazón en buen estado. Evita el cigarrillo a su alrededor. Los niños pueden volverse fumadores pasivos y desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Recuerda que ante cualquier síntoma que tu hijo presente relacionado con una enfermedad cardíaca, debes acudir a un médico especialista.